¿cierto?, a los ciudadanos de una determinada ciudad, porque cada ciudadano se rige por el derecho a su propia ciudad. Pero evidentemente habrá que considerar qué pasa cuando la relación se da entre sujetos que no pertenecen a una misma ciudad. Y así en Roma también, que al alero de un pretor, y el pretor peregrino, auxiliado por los juristas, Roma se enfrentó precisamente a ese tema. Ya el destinatario del derecho no era un ciudadano o ciudadana, sino que los conflictos se estaban dando entre extranjeros de Roma de distintas ciudades o entre ciudadanos romanos y extranjeros. Y por tanto, a esos conflictos no se le podía aplicar el derecho civil, entendido como un derecho que tenía como destinatario los ciudadanos romanos, sino que había que generar un nuevo derecho que el pretor iba a determinar. Pretor que se tuvo que crear, la pretura peregrina. En el siglo III, entonces advierte ya esta necesidad porque Roma ya en esa época se ha transformado en la ciudad más importante, ¿cierto?, occidente en cuanto al tráfico jurídico. Todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Todavía no podríamos decir que está consolidado a plenitud en lo que después se va a llamar el imperio, ¿no es cierto?, pero ya el derecho no tendría como destinatario exclusivamente a los ciudadanos. ¿Y quién va a determinar cuál es ese derecho? El pretor peregrino, asistido por los juristas. Entonces, al derecho que el pretor peregrino aplica a los conflictos entre extranjeros de Roma de distintas ciudades o entre ciudadanos romanos, ¿cierto?, y extranjeros, lo podríamos llamar un derecho de gentes, para distinguirlo de un derecho que tiene como destinatario exclusivo ciudadano, es decir, que está condicionada su aplicación a la ciudadanía. También es un derecho nuevo, porque no olviden que el derecho que tenía como destinatario a los ciudadanos romanos básicamente era el contenido de la ley de las 12 tablas, pero que se iba renovando por la actividad del pretor. ¿Cuál pretor? El pretor urbano, que era el que conocía los conflictos entre ciudadanos, que evidentemente estaba más amarrado por el viejo derecho que el pretor peregrino, porque el pretor peregrino no podía, en teoría, aplicar el derecho que tenía como destinatario los ciudadanos a conflictos en que había involucrado un elemento extranjero. Pero ¿quién determina cuál es ese derecho que se aplicará a los conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros, o entre extranjeros en Roma? El pretor, que es un magistrado romano. Por tanto, su origen es derecho civil. Por eso es que se van produciendo confusiones. Hay otra acepción de la expresión derecho de gente. El reconocer que hay instituciones que son, por así decirlo, sin autoría. No podemos atribuir su creación a los romanos. Porque si es una institución que nace en Roma, la vamos a llamar, ¿cierto?, una institución del jus civile, que puede referirse a una institución o bien a lo medular de su regulación. Por ejemplo, el matrimonio no podemos decir que sea necesariamente exclusivamente romano, pero la regulación romana del matrimonio supone darle al matrimonio un nombre que no va a tener en otros pueblos, que es el de justa nupcia. También reconocido como legítimo matrimonio romano y que tiene su propia regulación y sus efectos. Ahora, la usucapio, por ejemplo, que nosotros vamos a estudiar el segundo semestre. La usucapio, que hoy día la entendemos como prescripción adquisitiva, Heine, un poeta alemán, no recuerdo, del siglo XVIII, no puedo estar confundiendo, sí, pero más o menos en esa época, Heine, ¿no es cierto?, sugería que solo un pueblo como el romano, él nos describe muy positivamente porque es lleno de bandidos y picapleitos, pudo crear una institución como la prescripción, usucapio adquisitiva. Y dice, 100 años de injusticia no hacen uno de justicia. Ahora esa es la opinión de un poeta. Evidentemente nunca el que se ve afectado por la prescripción va a estar conforme con ella. Explico. Si yo soy dueño de este libro y
por alguna razón fuera a dar a manos de otro, y ese otro, ¿no es cierto?, lo posee durante un tiempo cumpliendo ciertos requisitos, de acuerdo a los ducados romanos, podría transformarse ese otro en propietario. No porque yo le haya transferido la propiedad, sino simplemente porque, para dar seguridad o certeza jurídica, uno podría decir que quizás es conveniente transformar una situación fáctica como la posesión en una situación que hoy día es considerada como un derecho, como sería el dominio. Pero para eso se requiere que ese poseedor cumpla una serie de requisitos. Por ejemplo, un ladrón no podría ir su camino. Entonces, ¿es justa o injusta esta institución? No es el análisis que vamos a hacer ahora, porque solo vamos al segundo semestre. Pero esta es una institución de origen romano y que nos acompaña hasta el día de hoy, tanto en el ámbito civil, que es donde nació, como en otros ámbitos. Nos viene en materia penal, es donde mayores problemas generan. Porque evidentemente el que ha sido víctima o familiar de una víctima, ¿cierto?, no va a ser muy partidario de que opere la prescripción, que extingue la acción penal y que extingue eventualmente la pena. Y de hecho, en nuestro sistema jurídico, por excepción, hay delitos que son imprescriptibles, como son los delitos de lesa humanidad por violación a los derechos humanos. Pero eso porque Chile ha suscrito tratados que determinan que respecto de esos delitos cometidos en un contexto, ¿cierto?, que supone pasar a llevar derechos humanos, porque han tenido el deber de protegerlos, ¿cierto?, evidentemente, ¿cierto?, no admiten, ¿cierto?, que tengan este trato, ¿cierto?, que supone la posibilidad de que por el transcurso del pena, la acción penal prescriba, es decir, la posibilidad de perseguir el hecho de sancionar lo prescriba, o si ya fue sancionado y el sujeto se ocultó, ¿cierto?, pueda prescribir la pena. Por ahora, simplemente un ejemplo. Entonces, esa es una institución que crearon los romanos. Por tanto, podríamos decir que es una institución de derecho civil. Para distinguirla de otro, que no podríamos atribuirle su creación a los romanos, por ejemplo, la permuta. ¿Es que acaso en el pueblo aymara no existía el trueque, o en el pueblo mapuche no existía el intercambio de una cosa por otra? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos trueque. ¿Cómo lo vamos a llamar en Roma? Permutazo. Permuta. ¿Cómo lo llama el Código Civil? Permuta. Pero si usted le pregunta en una calle, que la gente van a hablar de permuta, trueque como si fueran sinónimos. ¿Esto tiene su origen en Roma? No. Ahora, la compraventa tampoco es romana a su origen, podríamos decir. Pero tengan cuidado, la regulación de la compraventa es lo medular, la que nosotros aplicamos, y de su origen en Roma. Pero la institución como tal no es del derecho civil, es del derecho de género. Lo mismo ocurre con la tradición, una forma de adquirir el dominio, que es la más simple, o la ocupatio. La ocupatio opera respecto a las cosas que están dentro del comercio humano carecen de un dueño. Cualquiera que la tome con ánimo de hacer la suya, la hace suya. Esto en Chile solamente tiene aplicación en todo caso sobre las cosas muebles, porque el 590 del Código Civil dice que sobre los inmuebles siempre hay propiedad, o pertenecen a un particular o pertenecen al Estado. En cambio, las cosas muebles, hay algunas que están dentro del comercio humano, tienen dueño y otras que no la tienen. ¿Y cómo se adquieren? Por ocupación. Ese modo lo reconocerá solo el derecho romano o también otros pueblos. Entonces, la ocupatio es el derecho de género. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de la antigüedad se reconocían esta forma de adquisición. Lo mismo la tradición que opera con la entrega de una cosa. No todas las cosas nuevas se pueden adquirir por entrega. Por ejemplo, la emancipatio y el iuris eran modo del jus civil. Muchos de ellos cayeron en desuso y parte de ellos, pero no todos, nos acompañan hasta el día de hoy. Vamos a estudiar esto en segundo semestre. Ahora, entonces, derecho civil opuesto a derecho de gente en ese sentido es un derecho, ¿cierto?, que da cuenta de algo, ¿cierto?, romano en cuanto a su origen. En cambio, el derecho de gente no es romano en cuanto a su origen. Ahora, la esclavitud, por ejemplo, sería una institución que no tiene su origen en Roma, pero la regulación romana puede diferir en algunos aspectos de la de otros pueblos, pero la mayor parte de los pueblos de la antigüedad la consagra. Y ahí viene una tercera acepción de la palabra derecho de gente, una interpretación incorrecta, que es decir, que una institución, si es común a todos los pueblos, es que está conforme con lo que algunos llaman el derecho natural, lo que sería un orden natural, como si la naturaleza así lo estableciera, y que el derecho de todos los pueblos entonces la va a contener. Entonces algunos identificaron derecho natural con derecho de gente, pero tempranamente se dijo, no, esto es un error, porque hay una institución que es común a todos los pueblos,
y que es contraria a lo que la naturaleza determina, que es precisamente la esclavitud. Nosotros vamos a estudiar más adelante muy superficialmente. ¿Por qué? Porque la esclavitud determina que los seres humanos sean libres y esclavos. Y según la naturaleza, si es que aceptamos la existencia del derecho natural, somos todos libres iguales. Pero según el derecho de los pueblos de la antigüedad, incluso de muchos pueblos originarios de Latinoamérica, ¿cierto?, hay algunos que son libres y otros que son esclavos. Están ahí para servir a los otros seres humanos y que están asimilados a una cosa. ¿Es una institución que se viene al derecho natural como un derecho superior y anterior a todo el ordenamiento? No. Entonces alguien dijo, bueno, entonces no son sinónimos. Pero durante mucho tiempo se les trató como si fueran, ¿no es cierto?, uno la consecuencia del otro. El derecho quiente sería, ¿no es cierto?, una consecuencia del derecho natural. Ahora, en el Chile, cuando se dio el debate de la ley de divorcio, nosotros tenemos 100 años debatiendo sobre el divorcio en Chile, y en algún momento se logró el consenso en la clase política, y se dictó una ley de divorcio, incluso se usó en la calle como la ley del divorcio. Pero antes y durante un momento del debate, y un par de meses antes incluso, algunos salieron afirmando que por naturaleza el matrimonio era indisoluble, y por tanto esta constitución llamada de divorcio era contraria al derecho natural. Y no olviden que eso no es una afirmación cierta, porque incluso el pueblo romano, que reconocía el matrimonio, este matrimonio era esencialmente disoluble. El pueblo romano, por muy troglodita que sea, ¿no es cierto?, por lo menos lo que dice en relación con las relaciones de pareja, y hasta antes del cristianismo, porque el cristianismo evidentemente iba contra esto, consideraba el matrimonio, ¿no es cierto?, como una simple situación fáctica, hecho, y que estaba fundada en la afección, y que se disolvía en la medida que cesara la afección. Eso podría ser visto hoy día como muy moderno, pero también da cuenta que por naturaleza no necesariamente el matrimonio es indisoluble. Eso será según las concepciones religiosas, pero no según un orden natural, porque incluso esto lo trasladaron los animales, como también se planteó respecto a la diferencia de sexo. Y ahí hay una diferencia, porque en Roma el matrimonio fue siempre, ¿cierto?, con diferencia de sexo. Incluso la definición del Código Civil, que seguía como modelo la del derecho canónico, pero tenía algo de romana, ¿cierto?, daba cuenta de este estado de situación. Pero hoy día ya es parte del pasado. Y alguien podría decir que el matrimonio por naturaleza supone diferencia, se dijo en el debate. Se citó la idea de matis, de útero, etc. Ya eso es parte del pasado, porque hoy día hay matrimonio igualitario. Bueno, incluso se discute hasta el día de hoy si existe el derecho natural. Esta escuela, ¿no es cierto?, destaca por ser positivista. El derecho que estudiamos es fundamentalmente el derecho que está contenido, ¿no es cierto?, en las fuentes que el sistema reconoce. Y dentro de ese sistema, que sería lo que reemplaza el derecho natural para otro, están los tratados internacionales sobre derechos humanos. Porque hay algo del ordenamiento no puede pasar a llevar, que son los derechos, ¿cierto?, del ser humano. Muy especialmente los de primera generación, porque no olviden que no todos los pueblos tienen necesariamente la posibilidad de experimentar todos los derechos que los tratados internacionales van reconociendo. Hay algunos que todavía están en la primera generación, pero eso no se puede reconocer. Bueno, después tendríamos derecho privado y derecho público. No bien, esto también lo van a estudiar en otra asignatura, así que yo no voy a entender fundamentalmente en ello si es pertinente o no esta distinción, o si es tan fácil de aplicar, porque a veces no olviden que el Estado aparece actuando como un particular en la vida económica. Entonces, evidentemente, para que el Estado pueda actuar en la vida económica no le podemos aplicar las reglas o principios propios del derecho público. Y tenemos que entender como si fuera un particular más, para facilitar, ¿cierto?, los negocios del Estado cuando opera como un agente económico más, como si el Estado quisiera comprar manzanas o peras para una actividad. Evidentemente, como hay recursos detrás de ello, tendrá que justificarse adecuadamente, estar autorizado. Pero cuando vayan a comprar, esa relación se rige por normas de derecho público o derecho privado. Por normas del derecho privado, donde se supone que están interactuando dos particulares. Ahora, pero no olviden que el que tire la billetera ahí está sujeto a algún control para justificar el gasto.
y eventualmente en algunos casos rendir cuentas, así que está obligado a rendir, no siempre. No escucharon hablar hace poco con un caso bullado, ¿cierto?, los gastos reservados. Hay que decir simplemente que se gastaron. ¿En qué? No hay que justificar. Ahora, no es lo normal. Bueno, nos vamos entonces ahora a lo que sería en Roma la distinción entre derecho público y privado. Podríamos decir, se reconoce la fuente, se reconoce. Con la nitidez que hoy día se sugiere que podría no tener, eso lo van a ver en otra asignatura. Pero lo que me interesa es que no confundan derecho público con lex pública, o derecho privado con lex privada. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que regula. El derecho público regula las relaciones con el Estado, con los órganos del Estado, con los ciudadanos, básicamente. Mi relación con el Estado normalmente se rige por normas que llamamos de derecho público. Está la Constitución, están las leyes, están los estatutos que rigen, ¿no es cierto?, distintas instituciones públicas. Por ejemplo, una relación de un funcionario público con el Estado no es la misma que un trabajador con su empleado. Una se rige por el Código del Trabajo, la del empleado particular, y otra se rige por el estatuto administrativo. Incluso las plantas están determinadas por ley, etc. Es todo un problema que ustedes van a estudiar en derecho laboral respecto de una serie de personas que, prestando servicios para el Estado, no forman parte de la planta, y donde de tiempo en tiempo se pide que se le apliquen las normas del Código del Trabajo, que se respeten los derechos que tiene un trabajador en una relación con un particular, porque desde cierta perspectiva incluso sus derechos son más que los que tiene un funcionario público, aunque este último goce de mayor estabilidad. Pero eso lo van a estudiar ustedes en otro momento. Entonces no confundan un derecho público que rige al Estado y su relación con los particulares, pero no actuando el Estado como un particular más, sino que como el poder, al derecho que rige la relación entre los particulares. Ese sería el derecho privado. Hay instituciones del derecho privado, por ejemplo, que son de interés público, pero que no se regulan por normas de derecho público, sino normas de derecho privado. La familia. La familia es una institución que nosotros vamos a estudiar. La propiedad es una institución que vamos a estudiar, etc. Hay varias instituciones que nosotros vamos a estudiar que se vinculan por relaciones entre particulares. Ahora, las reglas que rigen esas relaciones, algunas tienen su origen en lo que podríamos llamar, ¿cierto?, fuentes de producción política. Perdón. Por ejemplo, las leyes. Hay leyes en materia de derecho privado, sí, en Roma eran muy escasas, pero las había. Senado consultos, constituciones imperiales. Pero no olviden también que muchas relaciones entre particulares se rigen por lo que las partes acuerden. El origen de las reglas que regulan la familia. No olviden que la familia, de un tiempo a esta parte, desde Roma, se dijo, no es una institución poco relevante, porque incluso si hay un desorden en la familia, lo más probable es que eso se traduzca también en un desorden social. De hecho, Augusto, el romano, no el chileno, ¿no es cierto?, para ordenar la sociedad de su época dijo, yo voy a ordenar la familia. Porque ¿cuál es el problema que enfrentaba Augusto? Entre otras cosas, ¿no es cierto?, la relajación de muchas costumbres, el debilitamiento, por ejemplo, de ciertas conductas en la sociedad romana, y algunas incluso que se replican en distintos momentos de la vida de las sociedades. Por ejemplo, al ciudadano romano de los tiempos Augusto no le interesaba, a los varones no les interesaba tener hijos, pero sí les interesaba tener mucha actividad sexual. ¿Y cómo incentivamos la natalidad? Porque es un problema para un pueblo el que la población no quiera tener hijos. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar soldados a Roma? ¿Quién va a defender a Roma? Los viejos no van a defender a nadie, pero ¿cierto?, los soldados tendrán que ser jóvenes, y si la población joven no quiere tener hijos, tenemos un problema. Entonces dijo Augusto, mire, yo voy a imponer ciertas leyes sobre la familia, que son normas de derecho privado, pero como es una institución
que interesa al orden social, yo me interesa regularla y le voy a imponer normas, que van a ser normas de derecho privado, pero de origen público. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, para no estimular el celibato, salvo que usted tenga una vocación religiosa, usted, si va a ser llamado a la sucesión y no tiene hijos, va a llevar menos que el que tiene hijos. Por dar un ejemplo. Ahora, también se van a sancionar las relaciones sexuales fuera del matrimonio o fuera del contexto de una relación, por ejemplo, con una mujer cuyo oficio sea la prostitución. Eso parece alarmante hoy día, pero era la regla de los romanos, yo no lo estoy inventando, así era. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero ordenar la sociedad. ¿Esas normas de dónde emanan? No emanan de los propios particulares. Los particulares quisieran mayor libertad. ¿Y por qué me vienen a imponer esta regla? Porque es una institución de derecho privado, pero de orden público. Y el origen de las reglas que rigen el orden público-privado normalmente es público, en cuanto a su origen. ¿Qué es lo que regula? Algo privado. ¿Pero cuál es el origen? El poder político. Porque al poder político también le interesa regular las relaciones entre los particulares e imponer reglas. A veces tiene sentido, porque no olviden que si todo el derecho que regula las relaciones entre los particulares emanara de su propia autonomía, no olviden que no hay una igualdad estricta entre los particulares. ¿Quién se terminaría imponiendo? ¿Quién determinaría regulando, ¿no es cierto?, el derecho que rige la relación? Es más fuerte. Por eso que, por ejemplo, hasta el día de hoy hay legislación protectora en derecho privado, ley de consumo. ¿O acaso el consumidor no es protegido? Bueno, eso viene desde la época romana. Pero en la época del Código Civil, en cambio, primaba la idea de la igualdad y la libertad. Y vamos a ver mayor libertad que la vía jurídica romana respecto a la regulación de ciertos temas. Ahora ha ido cambiando, porque alguien cuestionó, ¿cierto?, la idea de una libertad absoluta en derecho privado. Pero en derecho privado, la consagración de eso lo vamos a encontrar en el Código, pero también en la fuente romana, que es la idea de una lex privata, que no es lo mismo que derecho privado, porque derecho privado puede estar contenido en leyes públicas como en leyes privadas. Entonces ahí la palabra ley no está utilizada en sentido estricto, está utilizada, ¿no es cierto?, en un sentido amplio, como norma. La ley en sentido estricto, ¿de dónde emana? Del pueblo, de los comicios. En un sentido más amplio, emanará del Senado, emanará de los emperadores. Es el derecho que llamaríamos legislado. ¿Cuál es su origen? Público. Está regulado incluso en la Constitución, por ejemplo, cómo se crea ese derecho. Pero los particulares, si tienen libertad para regular sus relaciones, pueden también establecer sus normas. ¿Y qué decimos en ese caso? Que dice, no lo digo yo, lo dice el Código 1545, algún lector. Lector o lectora. El Código nos puede acompañar durante toda la carrera. Y entre más se aproximan al código en primer año, mejor, porque puede quedar en geografía del código. 1545. Esta regla se la van a tener que hacer de nombre. Si me preguntan si el examen final no la saben, no les van a leer, no les van a permitir acceder al chat GPT para dar la respuesta, porque aquí está lo medular. Acá lo tengo. ¿Sí? 1545. ¿Sí? Dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. Entonces, no olviden que en el derecho a la contratación entre particulares hay cierto grado de libertad, pero no es absoluto. De hecho, dice todo contrato legalmente celebrado, porque hay también un marco regulatorio que podríamos llamar normas de orden público en materia de derecho privado. Gran parte de las reglas del código tienen ese carácter, sobre todo en materia de familia, por ejemplo, determinan lo que no se puede pasar a llevar por el acuerdo de los particulares. Pero si usted celebró válidamente un contrato, ese contrato para usted es como una ley, y la ley hay que cumplirla. ¿Y qué es ley? Es lo que emana de la voluntad soberana, dice el Código en su artículo 1.
Entonces, ¿por qué aquí se habla de una ley si esto nace de un acuerdo entre particulares? Bueno, porque es una forma de decir simple. ¿Qué sería esto en la literatura jurídica romana? Una lex privata. Claro, porque los particulares podían introducir reglas que no estaban contenidas, por así decirlo, en el derecho, ¿cierto?, legislado, ni en el derecho que habían emanado los juristas. Y de la práctica iban surgiendo también, si se repetían estas leyes privadas, ¿no es cierto?, pasaban incluso a formar parte de la naturaleza ciertos contratos, en cuanto a que si se iban a subentender. Y eso lo vamos a ver cuando veamos acto jurídico, que se tiende a incorporar un contrato. No solo lo que hemos acordado, sino que todo lo que por su naturaleza forma parte. Y muchos de estos pactos terminaron siendo, estas leyes privadas terminaron siendo parte de la regulación de ciertas instituciones jurídicas hasta el día de hoy. Entonces, ¿pueden los particulares darse ellos normas? Sí. Ahora, ¿hay límites a esas normas? Sí, pero están en el ordenamiento jurídico. Una lex privada, sin duda, rige una relación entre particulares. La lex pública puede regir relaciones entre particulares, como bien puede regir relaciones entre el particular y el Estado. Entonces, no es lo mismo lex pública que derecho público, y tampoco es lo mismo derecho privado que lex privado. Lo regulado da cuenta de la distinción entre derecho público y privado, y el origen da cuenta de la distinción entre una ley pública y una, entre comillas, porque no es verdadera ley privada. Cuando el código dice que el contrato es una ley para las partes, no está diciendo que sea una verdadera ley, sino que es como si fuera una ley. Por la diferencia que esta emana de la libertad que tiene usted de, ¿cierto?, acordar con otro las reglas que van a regir su relación. ¿Tengo esa libertad en derecho a familia? ¿Puedo yo determinar cuáles son las reglas que van a regir mi relación matrimonial en cuanto a sus efectos jurídicos? No, por suerte me dejan decidir si me caso o no. Incluso el ordenamiento regula quiénes se pueden casar y quiénes no se pueden casar y cuáles son los efectos jurídicos de esa relación. El origen. El derecho público dice, la distinción entre derecho público y derecho privado dice relación con lo regulado. Lo que está regulado en el derecho público es mi relación con el Estado o el funcionamiento del Estado. Y eso está determinado, ¿no es cierto?, por lo que llamamos normas de derecho público, que no es lo mismo que una norma de orden público. Derecho privado, reglas que rigen la relación entre particulares. Ahora, ¿cuál es el origen de esa regla? Puede ser el propio poder político, que le interesa regular algunas instituciones del derecho privado para mantener un orden público económico, orden público, ¿no es cierto?, familiar, etc. O bien puede tener su origen en la propia regulación que se dan los particulares. No olviden, en los grandes contratos, incluso hay, ¿cierto?, artículos o cláusulas que se dedican a dar definiciones y a precisar pormenorizadamente cada uno de sus efectos. Porque va a ser la ley, entre comillas, que rige el contrato. Hay muchos contratos que están regulados hoy día en la ley en sentido estricto. Por ejemplo, el Código Civil es una ley y regula la compraventa. Pero las partes pueden alterar los efectos de la regulación de la compraventa en la medida que no pasen a llevar normas de orden público. Y esas reglas que alteran lo que sería, ¿no es cierto?, la regulación natural de la norma, ¿no es cierto?, las vamos a llamar lex privata. Pero el contrato en sí, como tal, el efecto obligacional que genera, ¿qué dice el artículo 1545? Es como si fuera una ley, siempre y cuando esté legalmente celebrado. Es decir, que esté conforme al ordenamiento jurídico. Y los límites del ordenamiento jurídico son tres. Esto lo vamos a adelantar porque lo vamos a ver más adelante. Uno, el propio ordenamiento en la medida en que pueda prohibir en una norma algo. Prohibición legal, le llamaría. Segundo, el orden público. Es un orden, ¿no es cierto?, social, que se puede traducir en lo económico o en lo jurídico. Y por último, y aunque parezca raro, las buenas costumbres.
porque la versión anterior del apunte, yo no sé si este año me parece que lo dejé fuera, y una de las palabras que definíamos como concepto jurídico relevante era la boni moris, o mores maiorum, que se pueden traducir como buenas costumbres, boni moris, o ¿cierto? Costumbre de los antepasados, que no es lo que entendemos como costumbre fuente del derecho, es una práctica social, por así decirlo, que se entiende como vinculante, sino, ¿cierto?, un límite precisamente a los poderes que se reconocen a los particulares, particularmente al pater familia, porque uno espera de ciertas personas, ¿cierto?, una conducta. ¿Y cuál es el límite de esa conducta? El no pasar a llevar lo que sería el comportamiento, por ejemplo, de nuestros antepasados. Y en un régimen como el derecho privado, donde se dice que todo lo que no está prohibido está permitido, no es tan cierta esa afirmación, porque el contrato no puede pasar a llevar las normas de orden público y tampoco puede pasar a llevar las buenas costumbres. Ahora, ¿quién califica esto? Los tribunales de justicia. Las prohibiciones legales están en la ley. Hay una serie de prohibiciones. Pero las limitaciones que nacen del orden público o de la buena costumbre, las va a calificar el juez. Cuando alguien diga, mire, este contrato yo lo celebré, pero este contrato, ¿no es cierto?, no pasa el filtro, por ejemplo, la causa lícita del objeto lícito, porque es contrario a las buenas costumbres. Por ejemplo, si alguien se obligara a pasearse desnudo por la plaza de Armas, ¿puede obligarse a alguien a eso? No, el papel lo aguanta todo. Y así lo acordó, cumple. No voy a cumplir porque en realidad creo que esto pasa a llevar mis derechos fundamentales, y aunque yo me haya comprometido, estoy arrepentido y no pretendo cumplir. ¿No podemos llevar a los tribunales para que cumplan? No. Parece raro, ¿cierto? Pero si es un contrato, si es un acuerdo, el contrato es una ley para las partes, pero no cumple con algunos requisitos, que determina, ¿cierto?, que adolezca de un defecto, que determina que cuando alguien pretenda hacer valer ese contrato, le digan, ¿sabe eso que ustedes acordaron? No lo va a poder hacer valer como ley, porque no pasa el filtro sobre la licitud del objeto de la causa. Soy libre, pero esa ley está tiene algún límite. Porque no, si no, se impondría el derecho al más fuerte. Porque a veces el pudor da cuenta de excesos que pueden ser incluso tolerados por algunos, pero que se pasan a llevar normalmente al más débil. Así que se pudieran imponer como conducta.